Muy bien, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, habíamos visto en la última clase los estudios que se solicitaban para ver si había datos de obstrucción a nivel de la vía biliar. Y uno de los datos ecográficos era la dilatación de la vía biliar. ¿Recuerdan hasta cuánto se permite ecográficamente el diámetro de la vía biliar? 9 milímetros. 6 milímetros. 6 milímetros, ¿no es cierto? Acuérdense, 12 milímetros la vena porta y no debe sobrepasar la mitad del diámetro de la vena porta. Es decir, si esta es la vena porta, el diámetro no debería, más o menos tendría que ser así, ¿no? Si esta es una vena porta de 12 milímetros, tiene que ser la mitad. ¿Ya? Eso es un poquito más de la mitad, entonces esta vía biliar está dilatada. De todas maneras, es un memo técnico, ¿no? Porque hay algunas venas portas hasta de 6 milímetros, entonces no debemos confiarnos solamente en la parte visual, pero sí es un parámetro para poder acordarnos el diámetro de la vía biliar, ¿sí? No debe sobrepasar la mitad del diámetro mayor permitido en la vena porta. Y si la vena porta está de 14 milímetros, ¿en qué casos tendremos esto? Una vena porta de 14 milímetros. O de 16 muchas veces también puede estar una vena porta de 16 milímetros. ¿En qué casos? Podría ser en casos de hipertensión portal, doctora. Exactamente, los casos donde hay una cirrosis hepática y hay una hipertensión portal, debido a que todo no está pudiendo pasar a través de los sinusoides. No puede pasar de la vena porta hacia las venas suprahepáticas, ¿no es cierto? Es por eso que hay un aumento de la presión y hay una dilatación y después también va a haber una circulación colateral, ¿no? Entonces, en esos casos va a haber un aumento del diámetro de la vena porta. Me imagino que ya todos han revisado la ERCP. Es un procedimiento tanto diagnóstico como terapéutico para el tratamiento de muchas causas, ¿no? De obstrucción de la vía biliar. En este caso, por ejemplo, pueden ser cálculos, también pueden ser parásitos, etcétera, que puedan alojarse dentro de la vía biliar, que pueden ser retirados gracias a este instrumento que es un balón, ¿no? Es un globito que se insufla, se introduce eh, colapsado, posteriormente se insufla y se puede arrastrar los cálculos. Pero si acá tendríamos un cálculo. Adelante. Doctora, Sí. disculpe, no se está viendo la presentación, o al menos yo no veo. No sé si está indicando. Sí, estoy en la presentación, entonces creo que me he equivocado. Voy a salir de la presentación. Solo se ve su navegador. Oh, ya, entonces no está bien. Voy a volver a la pantalla principal. Voy a dejar de presentar. Creo que ahora sí, creo que puse solamente una ventana o alguna cosa. ¿Ahora pueden ver la presentación? Sí, doctora, ahora sí. Ahora sí. Gracias. Entonces, ahí estábamos con la vía biliar y la vena porta, ¿no? Obviamente acá en la imagen se ve muy dilatada esa vía biliar, de unos 14 milímetros, por lo menos si hacemos una relación con una vena porta que mediría 12 milímetros. Entonces, acá tenemos un procedimiento, una ERCP. Vemos el endoscopio, que es un endoscopio especial. ¿Cómo se llama este endoscopio? Jody, Brian. ¿El endoscopio, doctora, o el equipo en general?
el endoscopio. ¿Cómo se denomina a este tipo de endoscopio? Los endoscopios tienen su nomenclatura relacionados hasta el sitio donde van a llegar. Por ejemplo, un endoscopio que es para hacer un estudio endoscópico del colon, ¿cómo se llama? Colonoscopio. Entonces, ¿cómo se llamará este endoscopio, Jody? Uy, es que va, sé que es un colangiopancreatoscopio, quizá. No, Colangioscopio, Endoscopio, doctora. un duodenoscopio. ¿Por qué? duodenoscopio. Porque va a ir, su función es hacer una exploración y va a tener digamos, va a trabajar en el duodeno, ¿sí? ¿Y qué particularidad tiene o a diferencia de de los endoscopios como los colonoscopios o los gastroscopios que son para ver el estómago y parte del duodeno? Este endoscopio tiene una visión, como pueden ver acá, lateral, ¿sí? Tiene puertos de trabajo que ingresan en la parte o salen de la parte lateral de la punta del endoscopio. Y la luz también va a ser en forma lateral y es casi lógico, ¿no es cierto? Si tendría una visión frontal y la luz estuviera frontal, no podríamos ver esta estructura que es importante para la ERCP o la CEPRE, ¿sí? ¿Cómo se llama esta estructura a la que tiene que llegar, Jody? Doctor, está marcando con su mouse porque no se ve. Sí. Oh, a ver, creo que ahora sí, ¿no? Ah, la papila mayor, doctor. La papila mayor, ¿no? O la ampolla de Bat. Bueno, la papila mayor es esta parte que se ve, pero en conjunto toda esta estructura se denomina ampolla de Batten, ¿sí? Y es cuando nosotros tenemos un cálculo dentro de la vía biliar, ¿sí? Si estos cálculos son pequeños, probablemente puedan salir por esta ampolla, es que incluso es poco probable, pero si son cálculos grandes, por ejemplo, de este tamaño, si fuera un cálculo de este tamaño, obviamente no va a poder salir por la ampolla de Batten. Entonces hacemos o se realiza un procedimiento. ¿Cómo se llama el procedimiento, Jody? Colangiopancreatografía. La colangiopancreatografía es todo el procedimiento en conjunto, pero el hecho de ampliar la ampolla de Batten, ¿cómo se denominaría? Esa partecita del procedimiento. Porque si tenemos un cálculo acá, digamos, acá está el cálculo, es así, enorme. No va a poder salir, incluso este es un dibujo un poquito ampliado, fíjense, este es el diámetro de la ampolla de Batten, Oh, sí, doctor, es ¿sí? la esfinterotomía. La esfinterotomía, ¿no es cierto? O sea, cortar esta pared del esfínter de Oddi, ¿ya? Cortar estas fibras musculares. Entonces, si vemos acá esta imagen de la ampolla de Batten, vemos que no es tan fácil, es relativamente compleja esta estructura, ¿ya? Y vamos a tener acá, todo esto es la ampolla de Batten, ¿sí? Esta es la parte que se ve en la duodenoscopía, que es una parte como un mamelón, correspondería a la papila mayor. Cuando hay una papila menor, cuando desemboca el conducto pancreático en otro sitio diferente a la ampolla, ¿no es cierto? Entonces, la papila es la parte que nosotros podemos observar. Esta sería la ampolla, que es esa parte un poquito más dilatada, donde van a desembocar conjuntamente tanto el conducto colédoco como el conducto de Wirsung. Ese espacio es la ampolla. Es por eso que muchas veces en los informes de la ERCP nos mencionan y nos dicen cálculo impactado en la ampolla. Es decir, que se ha quedado impactado acá.
Y cuando el cálculo se queda impactado a nivel de esta ampolla, ¿qué complicación podemos tener, Elizabeth? Una actividad, doctora. Una pancreatitis, ¿no es cierto? Por un aumento de la presión intracanalicular del conducto de Wirsum que va a llevar a la activación de las proenzimas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la ampolla, que es el espacio. Todo es la ampolla de Vater, ¿sí? Todo. La ampolla propiamente dicha es el espacio. La papila es lo que vemos, la parte mamelonada que vemos cuando hacemos la endoscopía, y el esfínter de Oddi es el complejo muscular que va a rodear tanto la papila. Fíjense, acá tenemos fibras que cubren la papila, va a haber fibras que envuelven al conducto colédoco y fibras que envuelven al conducto pancreático. En realidad son 4 haces musculares, 2 que envuelven la papila, 1 que envuelve el conducto colédoco y otro que va a envolver la desembocadura del conducto de Wirsum. Entonces tenemos 1, 2, más 2 serían 4 haces musculares del esfínter de Oddi. Es decir, que es una estructura un tanto más compleja de lo que parecería. Entonces, más o menos en esta zona es donde se va a hacer el corte. Han visto en el video cómo se realiza la esfinterotomía gracias a un cable que va a tensarse y que tiene electricidad y va a actuar como un electrobisturí seccionando esta parte del esfínter. Generalmente se lo hace a horas 12 en la parte superior, ¿no? Porque si nosotros realizamos a horas 3, por ejemplo, en la parte lateral, podemos lesionar el conducto de Wirsum. O si hacemos hacia el otro lado a horas 3, por ejemplo, perdón, a horas 9 podemos perforar el duodeno. Entonces, la parte más segura para realizar la esfinterotomía es esta zona. Mira, fíjense, en la parte inferior es delgadito hacia el duodeno. En la parte superior, hacia el conducto colédoco, es la parte más segura para hacer la esfinterotomía. Entonces, lo que se hace es introduce el endoscopio hasta ubicar la ampolla de Vater y se coloca un catéter, ¿no? Un catéter. Y mediante este catéter se introduce material de contraste iodado y se puede hacer una colangiografía. De ahí el nombre de colangiopancreatografía. Es decir, se puede hacer una visualización radiológica tanto de la vía biliar como del conducto pancreático, ¿sí? Entonces, vemos el conducto pancreático y la vía biliar. Idealmente los especialistas, los gastroenterólogos que hacen eso, tratan de no hacer una colangiografía del páncreas, porque podemos tener una complicación que es relativamente frecuente en la RCP cuando se canula varias veces o se manipula el conducto de Wirsum. ¿Qué complicación es, Elizabeth? Una pancreatitis. Una pancreatitis que se denomina pancreatitis por CRCP. Y afortunadamente es una pancreatitis leve que se recupera rápidamente, ¿no? Pero también ha habido casos mucho más graves, entonces tienen que tener mucho cuidado de no manipular el conducto de Wirsum, ¿sí? Y acá podemos ver la vía biliar en todos sus segmentos, la vía biliar intrahepática, el hepático derecho con sus 2 ramas, el hepático izquierdo, el hepático común, y una vez que se une al conducto cístico, este es el conducto cístico, fíjense, un poquito largo, acá están los cálculos dentro de la vesícula biliar, vamos a hablar del conducto colédoco, ¿no? Acá tenemos, si se fijan, una implantación un poquito baja del conducto cístico, fíjense más o menos a este nivel. Este, si se fijan, es el duodeno, ¿no? Entonces está implantándose por debajo, o sea, en la porción retroduodenal, ¿sí? Y posteriormente tenemos acá la porción intrapancreática del colédoco, ¿sí? Entonces tenemos un colédoco que está, si nos fijamos acá, dentro de la misma pared del duodeno, que se llama esta pequeña porcioncita, se denomina, fíjense acá, se ve mucho mejor, colédoco transmural. Después tenemos el
colédoco intrapancreático o retropancreático, el colédoco retroduodenal, porque pasa detrás del duodeno, y el colédoco supraduodenal. En este caso no se podría llamar colédoco porque tiene una implantación baja, pero normalmente el conducto cístico se implanta a este nivel y tenemos una pequeña porción que se denomina colédoco supraduodenal. Después el hepático común, el hepático derecho y el hepático izquierdo. ¿Sí? Es importante, vamos a ver después en la exploración quirúrgica de la vía biliar. Entonces, muchas veces en las colangiografías tenemos esta imagen. ¿A qué corresponderá, Marlene? Ya hemos visto esto, o una estenosis del conducto biliar, ¿no? Por el contexto clínico del paciente, los antecedentes de una cirugía laparoscópica, vamos a ver que es una estenosis probablemente benigna, secundaria a una lesión en el procedimiento quirúrgico probablemente, ¿no? Hemos dicho que estas lesiones pueden tratarse a través de dilatación, es decir, vamos a colocar un baloncito, como podemos ver acá, un balón parecido a este. Imagínense que vamos a insuflar un balón justo en el sitio de la estenosis. Y para evitar que vuelva a cerrarse esa zona, a estenosarse, se puede colocar una prótesis, ¿no? En este caso plástica, porque las prótesis metálicas están reservadas ¿para qué casos, Marlene? Tumores de la vía biliar, es decir, estenosis malignas de la vía biliar. ¿Ya? Muy bien. Existe otro procedimiento en la tanto diagnóstico y en parte terapéutico de la que se utiliza también en gastroenterología. Es decir, hay muchos procedimientos que antiguamente estaban reservados para la cirugía, que han sido desplazados y que actualmente se utilizan y se pueden hacer procedimientos mínimamente invasivos. ¿Ya? Ayer hablábamos de la vía biliar y que en muchos casos era muy difícil poder detectar los cálculos en la vía biliar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había muchas estructuras aéreas que estaban por encima de la vía biliar, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve un lito dentro de la vía biliar. Hemos dicho, esta es la vena porta y esta es la vía biliar, y hemos visto un lito, pero esto solamente pasa en el 60% de los casos, debido a que por encima de la vía biliar se encuentra el duodeno, hemos visto. También se encuentra el colon, el estómago, que pueden impedir este aire que se vean estas estructuras, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que los ecos, cuando pasan por una estructura que es completamente aérea, se van a distorsionar, o sea, hay mucho eco, mucho reflejo, entonces no van a poder ser vistos. Pero si nosotros hacemos una endoscopía y mediante esa endoscopía hacemos la ecografía, obviamente evitamos todas las estructuras aéreas que están por delante. Este procedimiento se llama ecoendoscopía. No sé si han escuchado hablar, chicos, alguno de ustedes. No, doctor. Muy bien. Es un procedimiento que lo hacemos en Cochabamba hace por lo menos unos 8 años, ya que el Instituto de Gastroenterología tiene este equipamiento y que nos ha ayudado mucho en mucho tipo de procedimientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un endoscopio que tiene en la punta un ecógrafo, es decir, que tiene un transductor ecográfico para hacer ultrasonido. Entonces, nosotros a través de la pared del tubo digestivo también se puede hacer, por ejemplo, en colon para ver la profundidad de una lesión en el recto, por ejemplo. Vamos a ver unas imágenes posteriormente. Sí, y también para ver todo lo que es, todo lo que está adyacente al estómago y al duodeno, ¿no? Este endoscopio va a ingresar al estómago, va a ingresar al duodeno y va a poder ver ecográficamente
todo lo que está alrededor. Por ejemplo, va a poder ver la vesícula, va a poder ver la vía biliar, va a poder ver el páncreas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una duda de una coledocolitiasis, por ejemplo, entonces nosotros antes de la RCP podemos pedirle una ecoendoscopía, pero en este caso solo nos va a servir de diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando no existen muchos datos para hacerle una RCP, entonces podemos solicitarlo. ¿Por qué? Porque la RCP tiene mayor riesgo, es un procedimiento relativamente más invasivo que la ERCP. Si bien la ERCP nos va a permitir ver un cálculo dentro de la vía biliar, la ecoendoscopía nos va a permitir también ver el mismo cálculo, pero no es necesario pasar catéteres que en alguna manera pueden producir una complicación como una pancreatitis, por ejemplo, una perforación a nivel de la, de la esfincterotomía, ¿no? Entonces, es un procedimiento menos invasivo para volver cálculos, por ejemplo. Otro procedimiento que es sumamente importante es la determinación de diferentes tipos de tumores, ¿sí? Podemos ver diferentes tipos de tumores. En este caso es un tumor que se encuentra a nivel del fondo gástrico, ¿sí? Y que podemos verlo a través incluso aquí, por ejemplo, del esófago y podemos puncionar el esófago y llegar a esta lesión tumoral que está en el fondo gástrico, ¿sí? Probablemente se trata de una lesión submucosa, ¿no? Porque si es una lesión que está a nivel de la mucosa, podemos tomar la biopsia mediante un gastroscopio. Pero en las lesiones que son submucosas, que no están comprometiendo la mucosa, y obviamente con el ecoendoscopio tampoco podríamos darle esa vuelta que necesitamos para verla directamente acá, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se está haciendo una punción a través de la pared del esófago hasta el estómago. Y fíjense cómo se ve la lesión. Y acá se puede ver también la aguja que está ingresando creo que esta es otro procedimiento, creo que esto eh, es un tratamiento de una varices, perdón, ¿no? De una varices que se encuentra a nivel del fondo gástrico, sí. ¿Sí? Es una varices gástrica que está siendo tratada a través de una ecoendoscopía. En otros casos, fíjense, por ejemplo, acá, también es un ecoendoscopio, pero este es un ecoendoscopio en 360 grados, o sea que se puede ver toda la circunferencia, donde vamos a poder ver la vesícula, la vena porta, la vía biliar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se puede ver una lesión tumoral que está en relación con la vía biliar. Fíjense, acá tenemos una lesión tumoral en relación con la vía biliar y una vía biliar dilatada, ¿no? Este igual es una ecoendoscopía a través del transductor. Estamos viendo esta lesión en el páncreas y se puede hacer una punción a través de esta aguja y poder tener un resultado histológico para ver si se trata de una lesión benigna o una lesión maligna, ¿no? En muchos casos, cuando se trata de una lesión a nivel de la cabeza del páncreas, por ejemplo, hay un procedimiento quirúrgico que antiguamente se realizaba, pero es un procedimiento, bueno, que actualmente también se realiza, pero es un procedimiento sumamente riesgoso, con una mortalidad bastante alta. Entonces, para nosotros hacer un procedimiento tan grande, necesitamos tener por lo menos cierta certeza de que se trata de una lesión maligna. ¿Se acuerdan de ese procedimiento? ¿Conoce? Era la gastroenteroanastomosis, creo, doctora. No, tiene su nombre propio, que empieza con W.
Si tenemos una lesión a nivel de la cabeza de páncreas, obviamente el páncreas tiene una íntima relación y comparten una vascularización con lo que es el duodeno. Entonces, si el paciente tiene una lesión maligna, obviamente, a nivel de la de la cabeza del páncreas, se tendrá que hacer una resección de toda la cabeza del páncreas. ¿Sí? Vamos a tener que retirar la cabeza del páncreas hasta a este nivel, que son los vasos mesentéricos, obviamente preservando los vasos mesentéricos, y se retira todo el duodeno. Más allá. Exactamente. Procedimiento de Whipple, ¿sí? Ese es el nombre, Whipple también. Procedimiento de Whipple, ¿sí? Que va a comprometer la lesión tumoral. El duodeno, antes incluso se retiraba parte del antro, pero actualmente las técnicas preservan el antro, incluso el píloro, entonces más o menos viene desde acá, todo el duodeno más la cabeza del páncreas, ¿no? Se llama duodeno-pancreatectomía cefálica o gastro-duodeno-pancreatectomía cefálica cuando se va a comprometer en la resección el antro, ¿sí? Entonces, nosotros para realizar este procedimiento sí o sí necesitamos saber que es una lesión tumoral maligna, porque si es una lesión benigna, obviamente se mantiene en observación y no se hace el procedimiento, ¿sí? Entonces, es muy útil para nosotros que los gastroenterólogos realicen una punción y nos den un diagnóstico histopatológico. Acá tenemos lo mismo, este es el transductor, ¿no? Después tenemos una lesión tumoral a nivel de la cabeza del páncreas y acá se está haciendo una biopsia, ¿no? Por punción, por aguja. Otro procedimiento que realmente nos ha ayudado mucho es el tratamiento de estas colecciones pancreáticas. La pancreatitis aguda es una enfermedad que si bien en la mayoría de los casos puede presentarse en una forma leve o moderada, ¿sí? Los cuadros donde son pancreatitis críticas o pancreatitis graves, la mortalidad es muy alta, ¿sí? Actualmente la mortalidad ha disminuido mucho debido a que la mayoría de las lesiones, tanto los abscesos como en este caso, si se fijan, es una colección abscedada, un absceso pancreático, o también cuando se presentan las necrosis pancreáticas infectadas, podemos hacer el tratamiento con procedimientos mínimamente invasivos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, imagínense que ese es el páncreas y acá tenemos el absceso. Entonces, podemos hacer drenajes endoscópicos, es decir, del absceso hacia el estómago, ¿no? Generalmente los abscesos están a nivel del cuerpo del páncreas y podemos acceder a través del estómago, hacer punciones, hacer procedimientos, incluso para retirar el tejido pancreático necrosado a través de este procedimiento que es la ecoendoscopía. Entonces se ingresa al estómago y podemos ubicar a nivel del páncreas esta lesión y se puede hacer una punción, ¿sí? Se hace una comunicación entre el estómago y esta colección peripancreática. Incluso se puede colocar este dispositivo que es una prótesis que nos permite tener una vía de acceso endoscópico hacia la colección. Vamos a hacer un pequeño esquemita. No sé si me están entendiendo. Vamos a hacer un pequeño esquema. Tenemos aquí el estómago. Ahí. Ay, perdón, no está muy bien dibujado mi estómago. Este es el páncreas. Y resulta que la colección está acá.
¿sí? Ahí está la colección. Entonces, entre la colección y el estómago, obviamente está la pared del estómago. Entonces, mediante el electroscopio vamos a ingresar y vamos a ver el sitio donde es más delgadito y vamos a poder ver las características de la lesión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una apertura ahí, un corte. Ahí está el estómago y vamos a hacer una apertura, ¿sí? Acá tenemos el líquido abscedado, acá tenemos tejido pancreático infectado. Entonces, para evitar que esto se cierre, se puede colocar una prótesis esofágica, ¿no es cierto? Como han visto. Es una prótesis que me va a permitir que haya una... Entonces, voy a introducir el endoscopio acá y voy a poder limpiar, lavar y retirar todo este tejido las veces que sea necesario. Una vez que se ha concluido con la necrosectomía, con el lavado de este tejido pancreático, entonces vamos a retirar la prótesis y posteriormente esta fístula entre el estómago se va a ir cerrando poco a poco, a medida que vaya disminuyendo y cerrándose también este espacio. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda respecto a este procedimiento. Hay mucha información. Doctora, una Sí. consulta. ¿En qué casos estaría contraindicado este tipo de procedimiento? Ya. Generalmente estos procedimientos se realizan cuando la colección es única. Por ejemplo, es solamente un bolsón. Ahí, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene que estar bien formada la pared, ¿no? Porque si esta pared no está bien formada y los gastroenterólogos ingresan y, por ejemplo, está ahí y no está bien formada y aquí está la cavidad, entonces pueden haber fugas, puede haber contaminación. Entonces, esta pared tiene que estar bien adosada y tiene que ser relativamente delgada, ¿ya? La otra es que tenga colecciones más alejadas, por ejemplo, acá, ¿no? Que no estén en contacto con la pared del estómago. ¿De qué sirve que ellos trabajen acá y dejen esta colección? ¿No es cierto? Que haya colecciones que estén mucho más alejadas, que no nos permitan ver esta zona, o sea, una zona demasiado, por ejemplo, vascularizada, haya una estructura vascular que también se puede ver con la ecoendoscopía, ¿no? Vamos a ver que sea una zona que no tenga muchos vasos para que veamos que la punción y la apertura a este nivel sea segura. Otro tipo de contraindicaciones creo que no existen, ¿no? Que técnicamente se pueda realizar, que no sean colecciones múltiples. Muchas veces los endoscopistas nos dicen, no, es un paciente que tiene múltiples colecciones, entonces o opérenle o hagan otro tipo de tratamientos percutáneos, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando hay varias colecciones, por ejemplo, alejadas, hacemos tratamientos percutáneos, es decir, que a través de la piel y guiados por ecografía colocamos varios tubos, ¿no? Hacemos punciones y colocamos varios tubos. Y a través de estos tubitos es decir, ponemos al principio tubos delgaditos y vamos aumentando el diámetro de estos tubitos, ¿sí? Y posteriormente también los endoscopistas a través de estos trayectos fistulosos que están comunicados con la pared abdominal, también podemos hacer procedimientos endoscópicos para poder retirar el tejido necrótico, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Seguimos entonces. Aquí vemos una prótesis, ¿no? En el caso de la paciente de la estenosis, que se colocó una prótesis, de hecho se colocaron 2 prótesis y después de unos 6 a 7 meses aproximadamente se retiraron las prótesis, la paciente fue muy bien. ¿Qué será este otro estudio que es enteramente, ahora sí que es un procedimiento solamente de tipo diagnóstico? ¿Alguien sabe qué procedimiento o qué estudio es este? ¿Es una angiografía?
Más o menos podemos ver acá a qué corresponde esta anatomía. Parece corresponder a la vía biliar, ¿no es cierto? La vía biliar, el hepático izquierdo, el hepático derecho con sus ramas y esta otra estructura que tiene como una especie de pliegues. ¿A qué corresponderá? A la vía biliar y al intestino, al yeyuno. ¿Sí? ¿Cómo se llama este procedimiento? Perdón. ¿Qué pasa si hay una lesión de la vía biliar? Por decirle, le hemos hecho una ERCP al paciente y vemos esto. Es decir, en realidad no hay un paso filiforme del contraste y se ve así. Y han intentado pasar con catéteres, guías y no se ha podido. O sea, no hay forma de comunicar endoscópicamente o dilatar este segmento porque es un segmento estenodérmico muy largo. Ha habido una lesión de la vía biliar. Entonces, para este tipo de lesiones de vía biliar no nos queda otra alternativa que hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Alguien más o menos se ubica? ¿Sabe de qué procedimiento estoy hablando? Es el estómago. ¿Cómo voy a arreglar esto? Porque tengo que arreglar, si no el paciente se va a morir, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a arreglarlo? Creo que se hacía una derivación, doctora, de la vía biliar al duodeno. Ya, se pueden hacer dos tipos de derivaciones, ¿sí? Se puede hacer una derivación de la vía biliar hacia el duodeno que generalmente es el menor de los casos, debido a que muchas veces estas lesiones son muy altas. Por ejemplo, está ahí y el duodeno está todavía acá, ¿sí? Es muy lejos, no da para jalar hasta acá. Si la lesión es baja, es decir, está ahí, por ejemplo, podemos hacer una maniobra de coger y llevar el duodeno, ¿ya? Entonces, a eso se llama una derivación hepatoduodenal, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, sin embargo, cuando la lesión es fundamentalmente bastante alta, lo que se hace es una derivación hacia el yeyuno. Y ¿Sí? de Rux. Exactamente. Se hace una derivación en I de Rux. ¿Cómo se hace? Este es el estómago, ¿sí? Aquí está el yeyuno. Entonces, a 15 centímetros del ángulo de Treitz se hace una sección. ¿Ya? Normalmente el intestino viene así, ¿no es cierto? Normalmente el intestino viene así. Ahí. Pero nosotros seccionamos acá el intestino y esta parte del intestino lo jalamos, lo subimos hasta la vía biliar, en este caso el hepático común, y esta parte de acá lo anastomosamos aquí. Dejamos normalmente 45 centímetros de asa, que se llama asa desfuncionalizada, porque normalmente por esta asa pasaba el alimento, ¿no es cierto? Ahora va a pasar solamente la bilis, se llama asa desfuncionalizada. Y tiene una forma de una I de Rux, una I latina, ¿sí? O una Y, mejor dicho, ¿sí? I de Rux, se llama así, I de Rux, ¿ya? Entonces vamos a tener una anastomosis, ¿sí? Ahora, una complicación muy frecuente de este tipo de anastomosis
es la estenosis de boca anastomótica, es decir, nosotros en la cirugía obviamente lo vamos a dejar así, ¿no es cierto? Anastomosado y amplio, pero generalmente hay un proceso inflamatorio que hace que esto se cierre. ¿Y cómo se va a manifestar clínicamente el paciente? ¿Qué va a tener? Adriana. Adriana, clínicamente con qué síndrome se va a manifestar esta paciente? Un dolor tal vez. Ya, pero en conjunto sus signos y Ah. síntomas, ¿qué Tal van vez a un dar? síndrome obstructivo. Un síndrome ictérico obstructivo, ¿ya? Pero, o sea, clínicamente probablemente vamos a quedarnos en un síndrome ictérico. En los laboratorios, ¿qué va a tener? ¿Qué vas a encontrar en los laboratorios si estás sospechando en un síndrome ictérico obstructivo? Estarían aumentadas las bilirrubinas. Pero igual en el hepatocelular están aumentadas. Entonces, esto es importante que ustedes, bueno, van a ser internos en poco tiempo y seguramente cuando presenten a sus pacientes es importante, y yo sé que ustedes tienen la idea, pero tienen que expresarse con propiedad, ¿no? Entonces, si te preguntan, te decimos, ¿y qué encuentra en laboratorialmente? Tú tienes que hablar de del perfil hepático. Hemos dicho que el perfil hepático son bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transferasa. Esos son los exámenes que vamos a ver en el perfil hepático y vamos a repasar porque esto es sumamente importante. ¿Ya? Vamos a encontrar no sé por qué se desconfigura cada vez. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar en el perfil hepático un patrón. Entonces, en el perfil hepático vamos a encontrar o un patrón obstructivo o un patrón hepatocelular. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a decir patrón obstructivo? Cuando hay un aumento de la bilirrubina total a expensas de la bilirrubina directa, con la GOT y la GPT ligeramente aumentadas o normales y una fosfatasa y una gamma-glutamil transferasa elevadas. A esto, es decir, a esto le vamos a llamar patrón obstructivo. Entonces, lo único que tú me tienes que decir es, vamos a encontrar, doctora, en el perfil hepático un patrón obstructivo, nada más. ¿Sí? Porque tú sabes a qué te estás refiriendo con patrón obstructivo. Y en la ecografía, ¿qué vamos a encontrar? Adriana. Está tu micrófono apagado. Ah, ¿está mal su micrófono? Ya, no hay problema. Alexander, ¿qué vamos a encontrar Sí, en la ecografía? Si estamos pensando en un síndrome ictérico. bueno, o nuevamente habría la distensión de bueno, en este caso de los conductos hepáticos, doctora, ya que se está llenando de bilis. Ya, va a haber una dilatación de la vía biliar. ¿Ya? Va a haber una dilatación de la vía, o sea, mayor a 6 milímetros va a estar la vía biliar y vamos a tener en el perfil hepático un patrón obstructivo. Acuérdense, patrón obstructivo. Si no te acuerdas muy bien las bilirrubinas, todo le dices patrón obstructivo y ya se sabe que es a qué nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este nuestro paciente, sabes que tiene el antecedente de que ha tenido una lesión de la vía biliar, ha sido operado. Generalmente estos pacientes te dicen, entré por mi vesícula y he tardado 8 horas en la cirugía. A veces no siempre saben qué es lo que le han hecho, entonces hay que sospechar, ¿no es cierto?, que ha tenido una cirugía complicada. ¿Sí? Entonces, estos pacientes pueden tener un síndrome ictérico debido a que se ha estenosado esta anastomosis. Van a tener un perfil hepático con un patrón obstructivo y van a tener dilatación de la vía biliar en la ecografía. ¿Cuál sería el siguiente paso?
Diagnóstico terapéutico, Alexander. O sea, el siguiente paso de haber detectado la estenosis, doctora. La paciente te ha dicho, tengo el antecedente de hace 4 años, una cirugía de mi vesícula, pero que se complicó y he tardado 8 horas en el quirófano. ¿Sí? He tardado 8 horas en el quirófano. Después, y tiene un síndrome histérico, está histérica, en la ecografía tiene dilatación de la vía biliar, no se ve obviamente la vesícula biliar, y tiene en el laboratorio un perfil hepático con un patrón obstructivo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Obviamente tienes que internarla después de administrar soluciones, antibióticos, todo lo que habíamos mencionado del manejo integral de la paciente, ¿no es cierto? Porque ¿qué complicación grave puede tener esta paciente con un síndrome histérico obstructivo? Alexander. Una complicación podría ser, La más temida. a ver, Se puede morir ya nomás, incluso siendo joven. Si además tiene fiebre y tiene dolor, ¿qué complicación? Ya, secundario a qué, pero ¿dónde va a estar la infección de su shock séptico? ¿Cómo se llama eso? Una colangitis aguda supurada, ¿no? Porque ese paciente, si tiene fiebre, tiene dolor, ictericia, se llama síndrome, se llama triada de Charcot. Y si tiene confusión mental e hipotensión, ¿cómo se llama esa péntada? Pentada de Reynolds. Muy bien, pentada de Reynolds, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta paciente? ¿Con quién estamos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Después de administrarle soluciones, antibióticos, internarla. entonces el siguiente paso sería Lo principal sería exámenes complementarios. ¿Perdón? Si ya ¿Puedes repetir? tenemos este problema, entonces sería definirlo bien con exámenes complementarios. ¿Ya? ¿Qué examen complementario? Ya, como si es, ya que trata de la zona hepática, entonces sería bueno pedir algo del examen de perfil hepático. Ya tiene, pues hemos dicho que tiene un perfil hepático que es un patrón obstructivo. Una ecografía. Ya tiene una ecografía que nos dice que tiene dilatación de la vía biliar y la vesícula está ausente. ¿Quién puede decirme? ¿Qué examen le solicitaríamos? ¿Será que una CEPRE nos va a ayudar, Carlos? Es probable que sí, doctor. ¿Una CEPRE? Probablemente sí. ¿Qué va a ver la CEPRE? Va a ingresar por acá, va a poner contraste y lo único que se va a ver es hasta aquí. Nos va a decir la CEPRE, hay una amputación de la vía biliar a este nivel, pero no nos va a mostrar para nada esto. No. ¿O sí? No. No, porque esto está interrumpido, ¿no es cierto? El contraste va a venir aquí y aquí se va a acabar, porque esto está cerrado. Probablemente la cirugía esto lo han cerrado, ¿no es cierto? Para anastomosar acá. Entonces, ¿Una tomografía axial computarizada, doctora? y ya la tomografía axial computarizada no nos va a mostrar estos detalles. ¿Qué ¿Y otro con estudio? inyección? ¿Perdón?
Una tomografía con inyección. ¿De contraste? No ¿Contrastada? Sí. No es el estudio más fidedigno. El estudio más fidedigno es esto. ¿Qué es este estudio? Una Sí. colangioresonancia, doctora. Eso, una resonancia magnética de la vía biliar o una colangioresonancia, ¿sí? Si se fijan acá, se ve la vía biliar. La tomografía no nos puede mostrar generalmente todos estos detalles, ¿sí? Esta es una reconstrucción de una colangioresonancia. Fíjense cómo se ve de bonito. Y esta es el asa que está yendo a anastomosarse a la vía biliar. Porque si ven acá, se ven los pliegues del intestino. ¿Sí? Y acá claramente se ve no hay comunicación prácticamente entre la vía biliar y el yeyuno. Es decir, acá hay una estenosis, una estrechez. Porque tendría que verse blanquito acá. ¿Sí? Fíjense, a este nivel tendría que estar todo blanquito, tendría que haber una comunicación, ¿sí? Tendría que haber una comunicación entre la vía biliar y el intestino, ¿no? Entonces, si vemos esta imagen en la RCP, obviamente el siguiente paso es una colangioresonancia magnética, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Ahí está la colangioresonancia magnética y después, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos eso? Opciones. ¿Será que podemos hacer un procedimiento mínimamente invasivo para arreglar eso? ¿Será que se puede pasar un baloncito para dilatar? Si lo hacemos, ¿cómo? Tal vez en este caso sí se podría hacer el SP para dilatar el conducto, porque ¿Por en dónde? en la imagen no parece que la estenosis sea muy ancha, ¿no? Digamos. Está bien, claro, o sea, que debe estar pasando, o sea, no es completamente, ¿no es cierto? Está estenosado, pero debe haber un huequito acá para pasar una guía, pero ¿por dónde? Si le hago el RCP, la RCP va a llegar aquí y no hay nada que ver. ¿Cómo se arregla? ¿Cómo puedo arreglar? Entonces, hasta el momento hemos visto varios estudios, ¿no es cierto? Vamos a ir anotándonos. Hemos visto la ERCP o la CEPRE. En realidad yo aprendí como RCP y no me puedo olvidar. CEPRE, ¿no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Después hemos visto... Quizá podría ser las posibilidades, ¿no? Ya, esa es la última cirugía. O sea, ir y cortar un poquito más arriba y volverlo a unir, ¿no es cierto? De hecho, es una opción, pero hay todavía opciones arriba. Después hemos visto la ecoendoscopía. Y hay un procedimiento más acá que podemos todavía realizar que está indicado para estos casos. Y se llama PTC. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Puedes repetirnos? Tenemos la PTC, ¿ya? Se llama punción colangiografía por punción transhepática, se llama. Colangiografía por punción transhepática. Sería CPT en español. ¿Ya? ¿Qué se hace?
Entonces, ecográficamente podemos ver la vía biliar intrahepática y hacemos una punción y a través de esta aguja pasamos un catéter, un alambre guía, igual que lo hacíamos en la RCP, y a través de este alambre guía podemos dilatar. Mire, podemos pasar, en este caso está haciendo un drenaje. A eso se llama PTCD o DCPT. Esta me parece más, que es en inglés, pero es más fácil para acordarse. Es un drenaje, una colangiografía por función transhepática. Fíjense, se pasa otro catéter y a través de este catéter una guía mucho más anchita y a través de esa guía se pasa un catéter. Podemos pasar, si bien este es un catéter de drenaje solamente, con una colita de chancho en la punta, también se pueden hacer dilataciones, o sea, es decir, pasar un balón a través de este catéter y poder dilatar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, podemos ver, fíjense, este es el hígado y este es el catéter que se ha colocado. Y fíjense, este es un catéter. Generalmente esto está más orientado hacia las lesiones tumorales, donde la ERCP no ha podido colocar una prótesis. Entonces, estas funciones son más utilizadas en casos de lesiones o estenosis malignas, ¿no? Donde se va a dejar un drenaje en forma paliativa. Aquí nuevamente, si se fijan, fíjense, aquí está el tumor, entonces la RCP probablemente no ha podido poner una prótesis, no ha podido liberar la obstrucción, entonces a través de la ecografía se hace una punción y se puede colocar un drenaje para evitar un drenaje externo de la vía biliar, ¿no? Es decir, que la vía biliar va a drenar hacia la parte externa, ¿sí? Entonces, a esto se llama la PTCD. PTCD. Entonces tenemos la RCP, la colangioresonancia magnética, la ecoendoscopía, hemos visto sus utilidades, la PTCD, sus utilidades, y por último, la cirugía. Fíjense cómo la cirugía ha sido desplazada al último espacio, ¿no? Generalmente el 90% de los pacientes se resuelven mediante procedimientos mínimamente invasivos. Los cirujanos no hemos querido quedar atrás tampoco y se ha ya últimamente perfeccionado, en realidad hace varios años, la exploración laparoscópica de la vía biliar, o sea que por vía laparoscópica, como se hace la colecistectomía, también se puede hacer la exploración de la vía biliar por vía laparoscópica. Ahora les voy a mostrar lo que es la exploración, pero abierta de la vía biliar, ¿ya? Tenemos esta imagen donde ya se ha hecho la colecistectomía y se está exponiendo el colédoco, ¿sí? En su porción supraduodenal. Acá tenemos el remanente del conducto cístico. Vamos a ampliar un poquito. Aquí está el conducto cístico, el colédoco, y en la porción supraduodenal se realiza un corte. A este corte se llama coledocotomía y también se hace una maniobra de Kocher, se levanta el marco duodenal, ya se lo desprende, se secciona esta fascia que lo une hacia el retroperitoneo. Incluso podemos ver en la parte posterior el páncreas. Esta es una maniobra de Kocher, se llama, o Kocher. Y eso nos permite poder pasar la mano detrás del duodeno y poder exprimir si hubiera algún cálculo, y este puede salir espontáneamente, ¿sí? Entonces, a eso se llama exposición de la vía biliar, coledocotomía. Una vez que se ha hecho la coledocotomía, se pueden pasar diferentes tipos de instrumentos, como por ejemplo, la pinza de Randall, para poder extraer, pescar los cálculos. Obviamente todos estos procedimientos son en forma ciega, ¿no es cierto? No estamos viendo, solamente pasando las manos detrás del duodeno, los dedos, podemos palpar
y a través de la coledocotomía y pasando, esta se llama, por ejemplo, cucharilla biliar. Después podemos pasar catéteres para irrigar y que a través de la presión del agua pueda hacer que salgan los cálculos. Esto se lo hace directamente, es un endoscopio muy delgadito que se llama coledocoscopio, flexible. Entonces, esto sí nos permite ver directamente los diferentes cálculos y poder atraparlos con estas canastillas, se llama canastilla de Dorme, y poder retirar y revisar también que no haya quedado ningún cálculo dentro de la vía biliar. Por último, lo que hemos abierto, la coledocotomía, nunca se cierra directamente, sino que se la cierra ayudados o sobre este catéter, que es una sonda o un tubo en T. ¿Sí? Si esta es la vía biliar, se ha hecho el corte a este nivel y se va a suturar a través o por encima de un tubo que se llama tubo en T. Este tubo en T permite que no aumente mucho la presión a nivel de la vía biliar, porque si aumenta la presión a nivel de la vía biliar, digamos que por los múltiples catéteres que hemos pasado a través de la papila, esta se ha edematizado, entonces puede aumentar la presión y nuestra sutura puede ceder y puede haber una dehiscencia y una fuga de bilis. Sabemos que más o menos al día se produce 1 litro de bilis. Entonces, la presión es importante a nivel de la vía biliar. Y si esto está obstruido, obviamente esa presión va a hacer que dehiscente. Sin embargo, si nosotros colocamos esta sonda en T, parte de la bilis va a pasar y parte va a salir al exterior. ¿Sí? Es una forma de hacer una anastomosis segura. Este tubo en T se lo va a colocar o se lo va a confeccionar en forma de media caña y se coloca una muesca, se hace una muesca en la parte interna, esto para cuando nosotros retiremos el tubo en T, ambas patitas, es decir, esta patita superior y esta patita inferior, se cierren, se adosen y sea más fácil poder retirarlos. Obviamente, después del procedimiento se hace una colangiografía para poder estar seguros de que no ha quedado ningún cálculo dentro de la vía biliar. Ahora, hay ciertos datos que son importantes para nosotros en el manejo del paciente posoperado de la vía biliar y es de ver cuánto ha debitado en la sonda en T. Normalmente, si nosotros sabemos que al día se producen 1000 ml, es decir, 1 litro de bilis, se espera que más o menos el 3%, el 30%, o sea, 300 ml salgan por el tubo en T y 700 ml pasen normalmente, obviamente si no está obstruida esa vía biliar, hacia el duodeno. ¿Sí? Los primeros días quirúrgicos, normalmente este 300 ml puede ser mayor, incluso llegar hasta 700, pero a medida que van pasando los días, va a ir disminuyendo hasta llegar a un débito de más o menos 300, que es lo que normalmente se espera, que es el 30% que salga a través del tubo en T. ¿Sí? Si este débito alto se mantiene, digamos, el primer día ha dado 700, bueno, es esperable porque hay proceso inflamatorio, pero si al segundo día da 900, al tercer día da 1000, al cuarto día van 900, etcétera, etcétera, ¿qué estará pasando con el paciente? Maribel. Tal vez, doctora, que se ha producido alguna complicación. Podría ser que se ha producido alguna obstrucción, doctora. Exactamente, sí. Si esto está obstruido, ¿no? Tal vez ha habido un pequeño cálculo que estaba en alguno de los hepáticos que no lo he visto bien y esto ha hecho que esté saliendo más a través de la sonda en T. En este caso tendría que hacer una nueva colangiografía y ver si no hay algún cálculo residual, ¿sí? Hay algún cálculo que está obstruyendo todavía. Entonces, ¿qué tiempo voy a dejar esta sonda en T?
Si he hecho un control, por decirles, ya son 10 días de su operación, ¿sí? Y normal, está dando entre 250 y 300. Muy bien. He hecho un estudio de una colangiografía que me muestra que no hay cálculos, que está pasando, fíjense acá es el intestino, el duodeno, y está pasando muy bien el contraste. Quiere decir que no hay obstrucción, que está todo bien. ¿Le retiro la sonda? Maribel, ¿le puedo retirar la sonda? ¿El tubo en T? Doctora, no escuché muy bien. Si tengo una colangiografía donde veo que está todo muy bien. Han pasado 10 días de la cirugía. ¿Ya? ¿Le puedo retirar la sonda en T? ¿O qué hago con la sonda en T a medida que pasan los días? ¿Qué hago? El paciente viene a los 10 días de su control postoperatorio y le dice, doctora, ¿y este tubito qué voy a hacer? ¿Qué le decimos al paciente? ¿Se lo retiró, doctora? ¿Se lo retiro? Muy bien. No, ¿o sí? No, Se lo retiro. doctora, me está diciendo que si todo va bien y pasa un transcurso de 10 días, si debo quitarle o no la sonda. Sí. ¿O qué haces? ¿Le dices que vuelva? ¿Le retiras ese momento? ¿O si vuelve a los 4 días y está todo bien, ¿le retiras? Sí, doctora, se lo retira. ¿A los cuántos días? A los 10 días, doctora. ¿Por qué a los 10 días y no a los 3 días? Porque Porque si yo le retiro, va a quedar el huequito, ¿no es cierto? Por donde estaba entrando la sonda, ¿no es cierto? Hay como un huequito ahí. La sonda estaba ingresando por acá y queda el huequito. Y este huequito está en comunicación con la vía biliar y obviamente la bilis va a salir por el huequito, ¿sí? sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿O qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa con la sonda en T? Han debido escuchar la sonda en T, ¿no es cierto? Entonces yo tengo ahí, perdón, la sonda en T, ¿sí? Y ya sabemos cuál es la función de la sonda en T y que se lo puede retirar fácilmente porque solamente se jala. Las patitas se pegan y se lo puede jalar. De hecho, un pacientito volvió con su sonda en T en la mano porque su perro lo había estirado. Pero el paciente estuvo 14 días con su sonda en T y no pasó nada. ¿Qué hubiera pasado si su perrito lo hubiera retirado al tercer día? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Normalmente el material que usamos en la sonda en T o del que es la sonda en T o el tubo en T es de látex, ¿ya? Y lo colocamos en la vía biliar y sacamos hasta la pared abdominal y aquí lo fijamos obviamente con puntos, ¿no? Para evitar que el perrito lo jale, obviamente. ¿Y qué pasará en todo este trayecto del tubo en T? Acá tenemos generalmente el epiplón mayor, tal vez alguna cita de intestino que está por ahí, epiplón, parte del hígado, qué sé yo, ¿no? Hay tejido, o sea, hay peritoneo que está alrededor del tubo en T. Y si este tubo en T está aquí, ¿qué va a decir el peritoneo? Hola,
hola amigo, tú en té. No, tranquilo, te quedas nomás ahí el tiempo que quieras. ¿Le dice eso? ¿O qué le dice? Estoy jugando como me dice mi sobrino, tiene 4 años y me pregunta, ¿y qué le dice? Una reacción inflamatoria. Es un Ajá, cuerpo le dice, extraño, ¿no? exacto, no te conozco, eres un cuerpo extraño, ¿no es cierto? Y va una reacción peritoneal terrible, ¿no es cierto? ¿Qué va a querer hacer las células que están a ese nivel? Va a haber, obviamente, aumento de la permeabilidad vascular, aumento de los neutrófilos, probablemente las células de los monocitos se van a convertir en células plasmáticas y van a depositar fibrina. ¿Debido a qué? Porque obviamente no se lo van a poder fagocitar las células, ¿no es cierto? Es látex. Entonces, lo que van a hacer un tejido fibroso, lo van a aislar y van a formar alrededor de esta sonda un trayecto. Obviamente es un trayecto anormal que va a comunicar este epitelio de la vía biliar con el epitelio de la piel. ¿Cómo se llama a este trayecto? ¿Cómo se llama un trayecto normal que comunican los epitelios? ¿Fístula? Fístula. Fístula. Pero esta fístula obviamente va a tomar su tiempo en formarse. ¿A los 3 días estará formada esta fístula? No, Probablemente no. Yo creo que más cerca de los 14 días. ¿Sí? Nuestros libros de cirugía, que la mayoría están hechos en el extranjero, hablan de 9 a 14 días, donde se puede retirar la sonda en T, porque se piensa que a los 9 a 14 días ya se ha formado el trayecto fistuloso. Pero en nuestros pacientitos que son desnutridos, son viejitos, son inmunocomprometidos, son diabéticos o son obesos algunos, obviamente esta fístula tardará mucho más tiempo en poder formarse. Entonces, en lo personal, yo prefiero dejar a mis pacientes por lo menos alrededor de unos 21 días. ¿Sí? Si es muy viejito, muy ancianito, muy desnutrido, incluso lo dejo hasta un mes. ¿Sí? Pero en teoría, a partir de los 9 días ya se podría retirar. Entonces, ¿qué pasa cuando retiro? Entonces, entonces me va a quedar, cuando retiro el drenaje, me va a quedar este trayecto fistuloso. Como a nivel del peritoneo, ¿tenemos una presión positiva o negativa? negativa. En el peritoneo, negativo. La presión intraabdominal es negativa o positiva. Entonces, todos deberíamos estar flaquitos, ahí no debería salirnos la panza. Si es negativa, Es positiva, doctor. positiva. En el tórax es negativa, ¿no es cierto? Entonces, positiva. ¿Sí? Positiva. Entonces, esta presión positiva va a ser, o sea, positiva en relación al aire ambiental, ¿no es cierto? A eso nos referimos. Entonces, si esta es positiva, va a hacer que esta fístula se pegue, se adoce, se colapse. Y como ya no hay cuerpo extraño, entonces las células lo que van a hacer es fagocitar y se va a reabsorber todo ese tejido fibroso que se había formado. Y va a quedar, obviamente, sellado el orificio del... ¿Sí? Va a quedar sellado el orificio que quedó en la vía biliar y probablemente todo este tejido fibroso va a reabsorberse. ¿Sí? Cuando nosotros retiramos, a los minutos que retiramos o instantáneamente cuando retiramos la sonda, por este trayecto fistuloso va a salir bilis. Eso a nosotros nos tranquiliza porque quiere decir que está formado el trayecto fistuloso. Si no sale bilis para nada, nos preocupa un poquito, ¿no? ¿Será que ya se ha colapsado o es que realmente está fugando alrededor? ¿No? Pero si sale bilis a través del trayecto, nos tranquiliza. Quiere decir que ese trayecto está formado.
y posteriormente, a medida que van pasando los días, este trayecto se reabsorbe y queda indemne, ¿no? Prácticamente cuando reoperamos los pacientes que hemos hecho exploración de vía biliar, no quedan rastros de ningún trayecto fistuloso en absoluto. Y como los hilos que usamos para la sutura son reabsorbibles, tampoco quedan rastros de las suturas que hemos dejado. Bueno, ¿hay alguna duda al respecto? Doctora, por este Sí. periodo de tiempo que el tubo de T se encuentra presente, ¿cuál es el riesgo de infección? Porque al tener la comunicación directa no es muy alto. Ah, ¿de infección del tubo en T? Sí, en general del tubo y de la comunicación con las vías biliares. Nada en absoluto. El riesgo de que a través del tubo en T se sobreinfecte la vía biliar es rarísimo. A menos que introduzca a través de aquí bacterias, pero no, es rarísimo. El tubo en T es bien seguro y complicaciones casi no existen. Como les digo, he dejado pacientes con tubo en T más de un año y no ha pasado nada, ¿no? Porque además el flujo de la bilis es constante, no se queda estancado, entonces no hay riesgo de procesos inflamatorios, infecciosos, mejor dicho. Es muy seguro. Ok, doctora, muchas gracias. Bien. Entonces, creo que está claro, ¿no? Todos los procedimientos, cómo se hace el diagnóstico del síndrome ictérico obstructivo especialmente. Ahora, si es un síndrome ictérico hepatocelular, habrá que investigar otras causas, ¿no? Desde las hepatitis virales, autoinmunes, la cirrosis hepática, otras causas de colestasis. Obviamente son cosas mucho más, más específicas, más de especialidad, pero si ustedes saben detectar un síndrome ictérico obstructivo, bueno, con eso estamos tranquilos, ¿ya? Y conocer estos nuevos procedimientos que, bueno, no son tan nuevos, pero que están a la mano, que lo hacemos nosotros en el hospital. Y la RCP, que de eso tienen que saberlo, sí, los pasos, ¿no? Como el Padre Nuestro. Eso es muy importante que ustedes sepan para explicar también a sus pacientes cuando los envíen a hacer un procedimiento de RCP, ¿no? Las complicaciones que existen, toda la preparación que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, si no hay más dudas, habríamos concluido. Y nos veríamos el día de mañana, ¿no? A las 8:30. Les voy a pasar el caso clínico del día de hoy, que lo van a poder presentar hasta esta noche, ¿ya? Sé que quieren ustedes ir a recibir el sol, alguna cosa así, por el feriado. Entonces, les voy a dar más tiempo para que puedan resolver el caso clínico, ¿ya? Y mañana ya estaríamos revisando, empezando a revisar el caso clínico del último síndrome. Está bien, doctora. Muy bien, chicos. Ahora les comparto entonces, publico la tarea para mañana, el caso clínico. Que les vaya muy bien, que tengan un buen feriado. Gracias, igualmente. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Quieres Igualmente. dar la Gracias, doctora. explicación? Muchas chicos.